¿Qué pasaría si te dijera que uno de los predicadores más influyentes de toda la historia del cristianismo pasó los primeros 35 años de su vida completamente vacío por dentro, predicando un evangelio que ni él mismo había experimentado en su propio corazón? Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar no es solamente la biografía de un hombre religioso más. Es la historia de cómo el Espíritu Santo tomó a un académico rígido, obsesionado con las reglas, el método y la disciplina externa, y lo transformó en la voz que despertaría a toda Inglaterra de su sueño espiritual, la voz que encendería un avivamiento que cruzaría el océano y llegaría hasta nuestros días. Esta es la historia de John Wesley, y te prometo que antes de que termines de escuchar esto vas a entender por qué ningún esfuerzo humano, por más disciplinado que sea, puede sustituir jamás la obra genuina del Espíritu de Dios en un alma. Todo comienza en un pequeño pueblo llamado Epworth, en Inglaterra, a comienzos del siglo XVIII, en el hogar de un pastor anglicano llamado Samuel Wesley y su esposa Susana, una mujer de una fe y una disciplina tan extraordinarias que hoy en día todavía se estudia su método de crianza en círculos cristianos de todo el mundo. Susana tuvo 19 hijos, aunque solamente 10 sobrevivieron hasta la edad adulta, y entre ellos estaba un niño llamado John, nacido en 1703, que desde muy pequeño mostró una inteligencia aguda y una seriedad que sorprendía a quienes lo rodeaban. Pero antes de continuar, necesito contarte un episodio que muchos historiadores consideran el primer momento clave en la vida de este niño, un episodio que el propio Wesley jamás olvidaría y que marcaría su identidad espiritual para siempre. Una noche, cuando John tenía apenas 5 años, la casa parroquial de Epworth se incendió. Las llamas se extendieron con una rapidez aterradora, devorando el techo de paja y consumiendo habitación tras habitación mientras la familia luchaba por escapar entre el humo y el caos. En medio de la confusión, alguien se dio cuenta de que faltaba un niño. John había quedado atrapado en el piso superior, y las escaleras ya estaban envueltas en fuego. Su padre, Samuel, cayó de rodillas en el jardín, convencido de que había perdido a su hijo, y comenzó a orar pidiendo misericordia para el alma del pequeño que creía condenado a morir entre las llamas. Pero en el último instante, justo cuando el techo estaba a punto de colapsar por completo, un vecino logró formar una cadena humana improvisada, subiendo sobre los hombros de otro hombre, y alcanzó la ventana donde John esperaba, y lo sacó apenas segundos antes de que toda la estructura se derrumbara con un estruendo que se escuchó en todo el pueblo. Susana, la madre, nunca olvidó ese momento, y desde entonces comenzó a referirse a su hijo John con una expresión que quedaría grabada en la historia del cristianismo. Lo llamó un tizón arrancado del fuego, una frase tomada directamente de las Escrituras, del libro de Zacarías, donde se describe la misericordia de Dios al rescatar algo que ya estaba destinado a la destrucción. Susana creía firmemente que Dios había preservado la vida de su hijo con un propósito especial, y desde ese día dedicó una atención particular a la formación espiritual de John, apartando tiempo cada semana solamente para instruirlo en las Escrituras y en la disciplina de la oración. Y aquí quiero que te detengas un segundo a pensar en esto. John Wesley creció convencido, desde niño, de que su vida tenía un propósito divino. Pero como veremos en un momento, convencerse mentalmente de un llamado no es lo mismo que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y esa distinción va a ser el centro de toda esta historia. John creció, se formó académicamente con una disciplina admirable, y en 1720 ingresó al Christ Church College de la Universidad de Oxford, donde destacó como un estudiante brillante de griego y lógica. Fue ordenado como diácono de la Iglesia de Inglaterra en 1725 y poco después como sacerdote. Pero lo que realmente marcó su tiempo en Oxford fue la fundación de un pequeño grupo que él mismo, junto a su hermano Charles Wesley y un puñado de amigos, organizó con el propósito de vivir una vida cristiana metódica, ordenada, disciplinada hasta el último detalle. Este grupo se reunía para estudiar las Escrituras, ayunar, visitar prisioneros, atender a los enfermos y practicar la comunión con una regularidad casi militar. Sus compañeros de universidad, burlándose de tanta rigidez, comenzaron a llamarlos despectivamente los metodistas, por su obsesión con el método, y sin saberlo, en ese momento de burla estaban acuñando el nombre que llevaría a uno de los movimientos religiosos más grandes de toda la historia moderna. Pero aquí está el punto que quiero que entiendas con toda claridad, porque es la clave de todo lo que viene después. John Wesley, en ese periodo de su vida, era un hombre profundamente religioso, pero espiritualmente vacío. Ayunaba 2 veces por semana, se levantaba de madrugada para orar, estudiaba griego, hebreo y patrística con una disciplina que pocos hombres de su generación podían igualar. Visitaba cárceles, alimentaba a los pobres, predicaba sermones cargados de erudición teológica. Y sin embargo,
Años después, él mismo confesaría con una honestidad desgarradora que durante todo ese tiempo no tenía la certeza de su propia salvación. Estaba tratando de ganarse el favor de Dios a través del esfuerzo humano, a través del método, a través de la disciplina externa, sin haber experimentado jamás el nuevo nacimiento del que habla el Evangelio de Juan. Y esto nos lleva a uno de los episodios más dramáticos y menos conocidos de toda su biografía: su desastrosa misión en las colonias americanas. En 1735, John Wesley aceptó una invitación para viajar a la colonia de Georgia, en América, con el objetivo declarado de evangelizar a los indígenas nativos y pastorear a los colonos ingleses que se habían establecido allí. Durante la travesía en barco, en medio de una tormenta violenta que amenazaba con hundir la embarcación, Wesley presenció algo que lo dejó profundamente perturbado. Mientras los pasajeros ingleses gritaban de terror, convencidos de que iban a morir, un grupo de misioneros moravos, cristianos alemanes de una tradición pietista, permanecían absolutamente tranquilos, cantando himnos en medio de la tempestad, sin el más mínimo rastro de pánico en sus rostros. Wesley, temblando de miedo él mismo, se acercó después a uno de los líderes moravos y le preguntó cómo era posible que no tuvieran miedo de morir. La respuesta que recibió lo dejó sin palabras. El moravo simplemente le preguntó si él, John Wesley, sacerdote ordenado, predicador, académico de Oxford, tenía la certeza en su propio corazón de que si moría esa noche iría al cielo. Y Wesley no supo qué responder. Esta pregunta se clavó en su alma como una espina que no lo dejaría descansar durante los siguientes 3 años. Su misión en Georgia terminó siendo un fracaso absoluto. Sus métodos rígidos y su falta de tacto pastoral generaron conflictos constantes con los colonos. Se involucró en una relación sentimental confusa con una joven llamada Sophia Opke que terminó en escándalo público cuando, tras el matrimonio de ella con otro hombre, Wesley le negó la comunión, lo que desencadenó una demanda legal en su contra. Humillado, derrotado, perseguido, John Wesley huyó de Georgia de regreso a Inglaterra en 1738, convencido de que su ministerio había sido un rotundo fracaso. Y aquí, quiero que prestes muchísima atención, porque este es el momento exacto donde comienza la verdadera transformación de este hombre. No en su éxito, en su fracaso más humillante. De regreso en Londres, destrozado emocional y espiritualmente, Wesley escribió en su diario una de las confesiones más honestas jamás registradas por un líder cristiano de su talla. Escribió textualmente que había ido a América para convertir a los indígenas, pero que en realidad nunca había sido convertido él mismo. Imagina esto por un momento. Un hombre ordenado, un teólogo formado en Oxford, fundador de un movimiento de disciplina espiritual, admitiendo públicamente que jamás había experimentado el nuevo nacimiento. En medio de esta crisis, un amigo moravo llamado Peter Bolle le insistió una y otra vez en algo que contradecía todo lo que Wesley había construido durante 15 años de vida religiosa. Le dijo que la fe salvadora no es el resultado del esfuerzo humano ni de la disciplina, sino un don sobrenatural que el Espíritu Santo produce instantáneamente en el corazón del creyente. Wesley, resistiéndose al principio, argumentó que necesitaba dejar de predicar hasta tener esa fe. Bolle le respondió con una frase que Wesley jamás olvidaría: predica la fe hasta que la tengas, y entonces, porque la tienes, predicarás la fe. Y entonces llegamos al 24 de mayo de 1738, una fecha que hoy se conmemora en las iglesias metodistas de todo el mundo como uno de los momentos más importantes en la historia de la fe cristiana moderna. Esa noche, sin muchas ganas, casi por obligación, John Wesley asistió a una reunión de un grupo religioso en la calle Aldersgate, en Londres. Alguien estaba leyendo en voz alta el prefacio que Martín Lutero había escrito para su comentario sobre la Epístola a los Romanos, un texto que describe cómo Dios transforma el corazón humano a través de la fe, no a través de las obras. Y mientras esas palabras eran leídas en voz alta, algo ocurrió dentro de John Wesley que ningún ayuno, ninguna madrugada de oración, ningún estudio académico de 15 años había logrado producir jamás. Él mismo describiría el momento con palabras que hoy se citan en casi todos los libros sobre metodismo. Sintió su corazón extrañamente entibiado. Sintió, con una certeza que traspasaba toda duda intelectual, que Cristo había quitado sus pecados, los suyos propios, personalmente, y que le había salvado a él, a John Wesley, de la ley del pecado y de la muerte. Detente un momento a pensar en la magnitud de esto. Un hombre que había dedicado 15 años de su vida a la disciplina espiritual más rigurosa que puedas imaginar, que había cruzado el océano para predicar el Evangelio a otros, que había ayunado, orado, estudiado griego bíblico hasta el agotamiento,
Necesitó que el Espíritu Santo mismo descendiera sobre su corazón en una sala pequeña de Londres para finalmente experimentar lo que había estado predicando sin conocer. Esta es la lección más poderosa de toda la vida de Wesley, y es la razón por la que su historia sigue siendo relevante 300 años después. Ningún método humano, por más disciplinado que sea, puede producir lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en un instante de gracia genuina. Pero aquí es donde la historia realmente se pone interesante, porque lo que sucedió después de Aldersgate no fue simplemente un cambio emocional pasajero. Fue el comienzo de una transformación de poder que convertiría a John Wesley en el instrumento de uno de los avivamientos espirituales más grandes de toda la historia de Inglaterra. Poco después de su experiencia en Aldersgate, Wesley viajó a Alemania para visitar la comunidad morava de Ernud, buscando entender más profundamente esta nueva dimensión de fe que había experimentado. Al regresar a Inglaterra, se encontró con que las puertas de las iglesias anglicanas comenzaban a cerrársele una tras otra. Los obispos y párrocos, incómodos con su mensaje de conversión instantánea y su insistencia en la necesidad del nuevo nacimiento, comenzaron a prohibirle predicar desde sus púlpitos. Cualquier otro hombre se habría rendido en ese punto. Pero fue exactamente en ese momento de rechazo institucional cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia religiosa de Inglaterra para siempre. Un predicador amigo de Wesley, llamado George Whitefield, ya había comenzado a hacer algo escandaloso para la época: predicar al aire libre, en campos abiertos, frente a multitudes de mineros, obreros y campesinos que jamás pisaban una iglesia formal. Whitefield invitó a Wesley a unirse a esta práctica, y Wesley, formado en la tradición más estricta del orden eclesiástico anglicano, al principio se resistió con vehemencia. Consideraba casi un pecado predicar fuera de un templo consagrado. Pero la necesidad y la convicción del espíritu lo empujaron a superar sus propios prejuicios, y el 2 de abril de 1739, Wesley predicó por primera vez al aire libre, frente a una multitud de mineros de carbón en un lugar llamado Kingswood, cerca de Bristol. Él mismo describió después lo extraño que le resultaba ese método, comparado con toda la formalidad eclesiástica en la que había sido criado. Pero lo que sucedió en Kingswood fue innegable. Los rostros de esos mineros, cubiertos de hollín y polvo de carbón, comenzaron a mostrar surcos limpios donde las lágrimas caían mientras escuchaban el Evangelio de la Gracia, muchos de ellos por primera vez en toda su vida. Y aquí es donde quiero que notes algo extraordinario, porque a partir de este momento la historia de John Wesley deja de ser la historia de un hombre y se convierte en la historia de un movimiento imparable, sostenido por un poder que iba mucho más allá de la elocuencia humana. Wesley comenzó a predicar en todas partes: en cementerios, en mercados, en campos abiertos, en las calles de las ciudades industriales que comenzaban a crecer con la revolución que estaba transformando Inglaterra. Se calcula que a lo largo de su vida, John Wesley recorrió alrededor de 400.000 kilómetros, la mayoría a caballo, predicando aproximadamente 40.000 sermones. Detente a hacer ese cálculo mental por un segundo. Eso significa que, en promedio, durante más de 50 años consecutivos, Wesley predicó más de 2 sermones diarios, todos los días, sin descanso, muchas veces a la intemperie, bajo lluvia, nieve o calor extremo, frente a multitudes que en ocasiones superaban las 20.000 personas, sin ningún tipo de amplificación de sonido, solamente con la fuerza de su voz y la convicción sobrenatural que lo sostenía. Pero este ministerio no estuvo exento de una oposición feroz, y quiero contarte algunos de los episodios más intensos porque revelan de manera clarísima que había algo sobrenatural protegiendo y empujando este movimiento. En numerosas ocasiones, turbas violentas, incitadas por párrocos locales que veían en Wesley una amenaza a su autoridad, o por dueños de tabernas que veían caer sus ganancias cuando los hombres dejaban de emborracharse tras convertirse, atacaron físicamente a Wesley y a sus predicadores. En una ocasión, en el pueblo de Wednesbury, una multitud enfurecida lo arrastró por las calles, lo golpeó repetidamente y llegó incluso a intentar arrojarlo a un río. Wesley, en medio de los golpes, permaneció tan sereno que su calma desconcertó a la propia multitud. Cuenta la historia que uno de los líderes del grupo que lo estaba atacando, un hombre conocido como un peleador brutal en la región, se detuvo de repente, tomó a Wesley por el brazo y dijo en voz alta: «Yo iré contigo, nadie tocará un solo cabello de su cabeza». Ese mismo hombre, según los registros, terminó convirtiéndose al cristianismo poco después. En otra ocasión, una piedra lanzada por la multitud pasó rozando la cabeza de Wesley a centímetros de distancia. Él mismo escribió en su diario, con una tranquilidad asombrosa, que se sentía completamente protegido, como si estuviera cubierto por un poder que la violencia humana no podía tocar. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando aquí?
Estamos hablando de un hombre que sobrevivió a un incendio siendo niño, que fue rescatado de las llamas en el último instante posible, y que décadas después seguía siendo protegido de manera sobrenatural en medio de turbas que literalmente intentaban matarlo. Esto no es coincidencia. Esto es la mano del Espíritu Santo operando de manera visible sobre la vida de un hombre que finalmente se había rendido por completo a su propósito. Y esta protección sobrenatural venía acompañada de manifestaciones que hoy en día generan debate entre historiadores y teólogos, pero que están documentadas de manera abundante en los propios diarios de Wesley. Durante sus sermones, era común que personas cayeran al suelo temblando, gritando, sacudidas por convicciones de pecado tan profundas que quedaban físicamente incapacitadas durante minutos u horas, para luego levantarse transformadas, hablando de una paz y un gozo que jamás habían experimentado. Wesley documentó estos episodios con el rigor casi científico que había aprendido en Oxford, registrando nombres, fechas, circunstancias, sin exagerar ni minimizar lo que estaba presenciando, convencido de que estaba siendo testigo de la obra genuina y poderosa del Espíritu Santo transformando corazones endurecidos por generaciones de indiferencia religiosa. Ahora bien, quiero que pienses en el contexto social en el que todo esto estaba ocurriendo, porque eso hace que la historia sea todavía más asombrosa. Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, atravesaba una crisis moral y espiritual profunda. La revolución industrial estaba comenzando a desplazar masivamente a la población rural hacia ciudades mineras e industriales donde las condiciones de vida eran deplorables. El alcoholismo, la criminalidad y la desesperanza se habían convertido en el paisaje cotidiano de millones de trabajadores pobres que la Iglesia de Inglaterra, instalada cómodamente en sus estructuras formales, prácticamente había abandonado. Fue precisamente a esta población marginada, olvidada por las instituciones religiosas oficiales, a quienes Wesley y sus predicadores llevaron el mensaje de la gracia. Historiadores seculares, incluyendo algunos que no tenían ninguna simpatía particular por el cristianismo, han argumentado durante siglos que el avivamiento metodista literalmente evitó que Inglaterra sufriera una revolución sangrienta similar a la que ocurrió en Francia, porque canalizó el descontento social de las masas trabajadoras hacia una transformación espiritual y moral en lugar de una explosión violenta. Es decir, estamos hablando de un movimiento que no solamente transformó almas individuales, sino que alteró el curso mismo de la historia política de una nación entera. Y todo esto, quiero recordarte, nació de un hombre que durante 15 años había intentado producir en sí mismo, a través de la disciplina y el esfuerzo, exactamente lo que el Espíritu Santo terminó produciendo en cuestión de un instante, en una habitación modesta de la calle Aldersgate. Esa es la lección central de esta historia, y es algo que necesitamos escuchar con toda seriedad en nuestros propios tiempos. Podemos leer la Biblia todos los días. Podemos ayunar. Podemos asistir a la iglesia con una regularidad perfecta. Podemos memorizar doctrinas y teología con una precisión académica impecable y aún así permanecer espiritualmente vacíos, tal como le ocurrió a Wesley durante todos esos años en Oxford y en Georgia, si nunca permitimos que el Espíritu Santo haga la obra que solamente Él puede hacer en lo más profundo de nuestro corazón. John Wesley organizó a los nuevos convertidos en pequeñas células llamadas sociedades, que a su vez se dividían en grupos más pequeños llamados clases, donde los creyentes se reunían semanalmente para rendirse cuentas mutuamente, confesar sus luchas y crecer juntos en santidad práctica. Este sistema,